Bueno, hasta ahora nos habíamos enfocado en modelos, por ejemplo, como de ecuaciones diferenciales, ecuaciones sin diferencias o hasta en modelos eh, de procesos estocásticos en los cuales no teníamos una resolución de un individuo. ¿Qué quiere decir esto? Solamente nos estábamos enfocando en cómo cambiaban las densidades de una población, ¿no? Por ejemplo, en las ecuaciones diferenciales, nosotros teníamos como derivada de u con respecto de t igual a una función de u, ¿no? Entonces ahí, esta u lo que representaba era una densidad. Ajá, y veíamos cómo cambiaba la densidad de, de organismos, ¿no? Ahora, em, digamos, esto es muy útil porque tenemos herramientas de cálculo que nos ayudan como a entender lo que pasa con estos modelos. Ujú. Pero hay algo que no está comprendido ahí y es el hecho de que los organismos que tratamos de modelar en biología matemática, pues son entes discretos. Ajá. Es decir, em, mientras que una densidad puede ser básicamente cualquier número real, no tiene mucho sentido hablar de una densidad de 0.000000001 porque no podemos partir a nuestros individuos en cachitos, ¿no? O sea, hay una unidad mínima de que es un individuo, ¿no? Y no podemos bajar de eso. Y eso no está considerado en los modelos que vimos hasta ahora. Nuestros modelos sí podemos tender asintóticamente al cero, por ejemplo. Ajá. Esto se resuelve un poquito en las ecuaciones, perdón, en los procesos estocásticos, porque ahí sí podríamos tener que las cosas eh, se fueran a cero, pero aún en estos modelos, así como nosotros los vimos, em, básicamente todos nuestros individuos se comportan igual. Ajá, y como todos son independientes y completamente iguales, entonces no hay una interacción entre ellos. Ajá, todos tienen que hacer exactamente lo mismo. Y esto no es algo muy realista. Entonces, hasta ahora nosotros nos hemos enfocado en modelos que se llaman, em, ¿cómo se dice? Macroscópicos. Ujú. Macroscópicos porque los podemos imaginar como que estamos viendo algo desde afuera. Ajá. Tan desde afuera o desde tan lejos que no nos fijamos que está hecha, que esa población está hecha de individuos, ajá, de cosas individuales, sino vemos un continuo. Ujú. Vimos ecuaciones en diferencias al principio, después vimos ecuaciones diferenciales, ujú, y finalmente vimos procesos estocásticos. Ujú. Entonces, esto solamente ven lo que pasa en general. Ahora, a partir de hoy, vamos a iniciar, digamos, solo de manera muy superficial con los modelos microscópicos, ujú, o de agentes. Ujú. Se llaman microscópicos no porque modelen cosas muy chiquitas, porque podemos usar estos modelos para modelar gente, pero se llaman microscópicos porque ahí sí podemos ver qué le está pasando a uno solo de esos individuos que conforman toda esa masa de, de la población, ¿no? Y en este caso tenemos muchos ejemplos. Ajá. Tenemos, por ejemplo, los autómatas celulares que ya empezaron a ver con el ayudante y que vamos a seguir viendo a más a detalle. Tenemos cosas como partículas brownianas activas. Ujú. Tenemos cosas como modelos celulares de POTS, etcétera, etcétera. Ajá, y hay un montón, hay una infinidad de modelos microscópicos.
Y entonces estos modelos van a ser muy útiles, sobre todo en la actualidad, em, porque sí nos dejan saber qué es lo que nosotros, qué es lo que está pasando con cada uno de nuestros em, individuos. Ajá. Y esto puede ser muy importante, sobre todo cuando tenemos pocos individuos o cuando tenemos información acerca de los individuos, digamos, uno por uno, cómo se mueven o cómo, qué es lo que hacen uno por uno, pero no tenemos una información acerca de qué pasa en la población en general. Ahora vamos a tener, em, vamos a ayudarnos de la física para poder hablar de estos modelos de agentes. Puede ser que algunos de ustedes sean físicos, no sé, pero también sé que hay muchos matemáticos. Entonces, para todos aquellos que no son físicos, em, pues al principio del siglo XX hubo esta como revolución en la física, en la cual em, al principio se utilizaba, todo se hacía con estos modelos macroscópicos. Ajá. En específico, para poder describir gases y cosas así, fluidos. Ajá. Entonces, lo que se hacía era termodinámica, ¿no? Y tenían todas estas em, leyes de la termodinámica que seguro vieron en la prepa y así. Ujú. Pero a principios del siglo XX, Boltzmann empezó a tratar de ver de dónde se originaban todas estas cosas, ¿no? Porque antes todo se manejaba por leyes, pero no era eh, obvio de dónde venían estas leyes. Ajá. ¿Y qué pasaba con fluidos y cosas que son un poco, que fueran un poco más complicadas que simplemente un gas eh, noble que se está expandiendo ya, ¿no? Y bueno, entonces él lo que dijo fue, o más bien, la gente ya empezaba a considerar este caso, pero tenían como toda esta forma de pensar muy determinista que todavía mucha gente tiene, que es que si nosotros sabemos que un gas está hecho de átomos y partículas y moléculas, entonces, y sabemos que se mueven, entonces para describirlo tendríamos que poder describir las velocidades y las posiciones de todas las partículas. Ajá. Pero en un gas, pues hay del orden de 6 por 10 a la 23 átomos, ¿no? Entonces tener que describir algo con 6 por 10 a la 23 posiciones y velocidades es imposible. Ujú. Y entonces dijo Boltzmann que bueno, que habría que mantener este modelo microscópico de los gases, ajá, de considerar em, que están hechos de átomos y moléculas que se están moviendo, pero había que considerar, em, no había que tratar de describir todas esas partículas, sino simplemente cuáles eran las probabilidades de esas partículas, ¿no? De tener cierta velocidad, cierta posición, cierta energía. Y de esto vino la física estadística. Ujú. Por eso se llama estadística, porque no estás considerando a cada una como algo que puedes, a cada molécula como algo que puedes describir totalmente, sino eh, en conjunto las puedes describir con ciertas probabilidades y así, ¿no? Bueno, entonces, usando esta analogía de la física, nosotros vamos a decir que los modelos macroscópicos, como los de ecuaciones diferenciales y todo eso, los vamos a usar cuando hay un régimen caliente. Ajá, ¿qué quiere decir caliente? Pues haciendo, digamos, otra vez esta símil con la física, régimen caliente es cuando las cosas se mueven muy aleatoriamente. Ajá. Bueno, en nuestro caso, pues organismos se están moviendo muy aleatoriamente. Cuando eso es verdad, entonces podemos usar ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales parciales, etcétera. Ajá. ¿Por qué? Porque en este caso, como todo es tan aleatorio, entonces no necesitamos saber qué pasa con uno, porque con un individuo, porque en promedio
todo es tan aleatorio que pues hacen más o menos lo mismo que, que los demás individuos y entonces no necesitamos describir a cada uno, uno por uno, ¿no? Ahora, los modelos microscópicos los vamos a usar cuando estamos en un régimen frío. Ujú. Otra vez, usando esta analogía con la física, un régimen frío sería cuando tenemos pocos individuos y cuando no se mueven tan aleatoriamente, sino que sí es posible saber cuál es su dinámica individual. Ajá. Y en este caso, pues vamos a usar este tipo de modelos. Ajá. En este tipo de casos no podemos usar modelos macroscópicos como ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales parciales, porque, como les digo, sí, en este caso sí es muy notorio la individualidad de nuestros organismos y no podemos hacer suposiciones como de que todo es tan aleatorio que se comportan cada vez igual, que se comportan casi igual, sino que habrían algunos que se pueden comportar de una forma muy diferente que otras y entonces no puedes hacer estadística con esto, ¿ok? Bueno, ahora podríamos preguntarnos, además de esto, ajá, de estas nociones generales, ¿en qué otros casos podemos usar em, perdón, los modelos microscópicos? Ajá. Cuando tenemos que describir a un individuo ajá, de forma individual, o sea, uno por uno, y no podemos o es muy difícil hacerlo mediante ecuaciones diferenciales, por ejemplo. El primer caso, pues es yo creo que el más obvio, y es cuando nosotros no tenemos información de la población, ujú, pero sí tenemos información em, individual. Esto es muy común en biología porque pues nosotros podemos ver bajo el microscopio cómo se comporta una célula, cómo se mueve, cómo cambia una célula. Si tenemos si queremos modelar, por ejemplo, personas, cómo se mueve como toda em, un conjunto de personas, pues nosotros sabemos cómo reaccionar una persona a un golpe de otra persona o hacia dónde le gustaría ir o cosas así, ¿no? Pero no es tan seguro, digamos, cuáles son las ecuaciones del fluido de personas, ¿no? Ni siquiera sabríamos bien qué es eso, ¿no? Entonces, este es el caso más, sí, más común o más fácil de pensar. Ujú. Ahora, vamos a poner un ejemplo muy simple. Em, por ejemplo, si yo regreso al caso físico y yo quisiera describir a un gas. Ajá. Le digo que es el más simple porque pues las moléculas no hacen mucho. Ajá, como las moléculas no están vivas, no hacen mucho. Y hacen dos cosas en general, ujú, los fluidos. Bueno, pues por conservación, hay conservación de la materia, ¿no? Ya sabemos que la materia no se crea ni se destruye, al menos en a ese nivel. Ujú. Y entonces, pues vamos a saber que la suma desde i igual a 1 hasta n, suponiendo que tenemos n moléculas, de su masa, pues va a ser una constante, que le voy a llamar K1. Ajá, esta va a ser como la masa total del gas, ¿no? Por ejemplo. Em, y segundo, pues hay otra cosa, conservación del momento, ajá, del momento lineal. ¿Qué es esto, conservación del momento? Pues podemos pensar a nuestras partículas de un gas como si fueran bolas de billar. Ajá, ya sabemos que no es así, sabemos cuántica y todo eso, pero para un gas normal es bastante apropiado pensarlos como una bolita de billar, ¿no? Entonces nosotros sabemos que si tenemos una bola de billar y hacemos que choquen, entonces se va a transferir algo, ¿no? Si esta está completamente en reposo y viene una
eh, otra pelota que le pega, pues esta se va a empezar a mover y esta, pues tal vez se va a quedar quieta o tal vez va a salir en otra dirección, pero no puede hacer lo que sea. Ajá. Por ejemplo, no podría ser que tenga yo dos pelotas de billar que vienen así y de pronto salen así pegadas, ¿no? O sea, eso sería algo raro, no sería algo normal, ¿no? O sea, ya en nuestro cerebro tenemos la intuición de la conservación del momento. Em, en términos matemáticos, esto quiere decir que la suma desde i igual a 1 hasta n de mi por vi también debe ser una constante diferente. Es decir, si yo multiplico la masa por la velocidad y la sumo, esto es un vector, entonces esto también debe ser un vector. Esa suma debe ser un vector constante. Ujú. Entonces, básicamente esto quiere decir, si tienes una bola muy grande, muy pesada, y le pega una chiquita, pues la chiquita va a salir volando, ¿no? Y viceversa. Si tenemos una muy chiquita que le pega a una grande, pues no se va a mover mucho. A menos de que la chiquita vaya muy rápido. Por ejemplo, una bala, ¿no? Una bala es algo muy chiquito, pero puede hacer mucha destrucción, justamente por esto, ¿no? Entonces, esto es el momento total de las moléculas. ¿Ok? Y fíjense cómo estas dos son ecuaciones muy sencillas. Ajá. O sea, no hay derivadas, no hay cosas extrañas, ¿no? Son ecuaciones sumamente sencillas. Simplemente sumas deben dar una constante y eso es todo. Ahora, lo que se hizo en 1960, o en 1900, sí creo que en 1960, fue lo siguiente. Ajá. Fue decir, bueno, si nosotros sabemos que nuestras partículas, las moléculas de un gas, tienen que cumplir con estas dos reglas súper sencillas y nosotros hacemos un modelo donde tengamos bolitas que cumplan con estas dos cosas, que no se crean ni se destruyan y que cuando pegan una con otra, la suma debe ser una constante. Em, Era un modelo muy, muy sencillo de programar y lo que obtuvieron fue lo siguiente. Cuando ellos hicieron un análisis matemático de este modelo, vieron que en el límite, cuando el tiempo es continuo y en el límite, cuando tenemos muchas de estas bolitas, obtenemos esta ecuación diferencial parcial. Ujú. Uy, se ve bien fea, pero bueno, entonces en el límite de muchas moléculas, obtenemos esta ecuación diferencial parcial. Ahora fíjense cómo esta ecuación es muchísimo más complicada que este par de ecuaciones. Ajá. De hecho, esta ecuación tiene un nombre importante, si son físicos ya la conocen, es la ecuación de Navier-Stokes. Ajá. Y esto es lo que les digo, que muchas veces la ecuación macroscópica, es decir, la ecuación diferencial o en diferencias que rige algo, no es para nada obvia si nosotros sabemos cuál es el comportamiento individual, pero no sabemos cuál es el comportamiento colectivo. Fíjense, aquí hay un cambio en el tiempo, bueno, eso es obvio, ¿no? Porque estamos hablando de cómo fluye un gas, pero después aquí tenemos este operador no lineal actuando sobre la velocidad, o es la velocidad. Y luego tenemos aquí un laplaciano. Ajá. El laplaciano tal vez podríamos pensar porque las partículas se mueven aleatoriamente o lo que sea, pero aquí esto no es nada obvio. Ujú. Entonces esto, les doy este ejemplo porque de algo que se mueve de forma tan sencilla, ajá, que cumple cosas tan fáciles de entender, que son solo sumas, el colectivo, ajá, la población, el gas, ya sin ver a la célula, a las moléculas, cumple con una ecuación diferencial parcial no lineal muy complicada, ujú, que no es nada obvia. Entonces, ese es un ejemplo.
Y es el ejemplo más sencillo. Ujú. Ahora vamos a suponer que ahora ya no estoy pensando en un gas, sino tal vez ahora sé cómo se comporta una célula. Ujú. Ya no son moléculas de lo que tengo información, eh, pero tengo células. Ajá. Las células son muchísimo más complicadas que una molécula. Eh, entonces, en este caso, ¿qué podría pasar? Bueno, podría yo poder tener una señal química en el interior de mi célula. Ujú. Y esta señal química podría, la concentración de este químico dentro de la célula podría, por ejemplo, provocar una contracción en la célula. Ujú. Ahora, a su vez, la célula al contraerse podría afectar la producción de la señal química original. Ujú. Y a su vez, si esta célula está pegada a otras células, porque formó uniones como en la piel, como en las células de nuestra piel, formó uniones con otras células y entonces está mecánicamente anclada con las otras. Si se contrae una célula, pues también va a jalar a las otras células, ¿no? Entonces puede generar ciertas fuerzas con otras células que estén eh, cerca de ella, ¿no? Entonces, este obviamente es un ejemplo bastante complicado pero para que vean cómo se vuelve algo muy complicado cuando pasamos de algo no vivo a algo vivo. Ajá. Y en este caso, esto lo podríamos modelar fácilmente, ¿no? Pues una señal química la podemos modelar como un proceso estocástico que aumenta con cierta probabilidad la señal y le aumenta la señal de cierta forma. Eso no es nada difícil. La contracción de la célula, pues igual, ¿no? Vemos cuál es la señal química dentro de la célula y cambiamos la forma de la célula para que se haga más pequeña si la concentración es grande o más grande si la concentración es pequeña, por ejemplo. Pues tampoco es difícil. Producción de la señal por la contracción, pues igual, como en el número uno, pero con el tamaño, tomando en cuenta el tamaño de la célula. En las fuerzas de otra célula, pues igual, nada más desplazamos a las otras si esta se hace chiquita, ¿no? Y así. Entonces, digamos, em, pensar cómo hacerlo es muy fácil. Ajá. Pero ahora, ¿qué va a pasar con toda esa población de células que están unidas, que hacen estas cosas? Podría ser muy complicado y de hecho lo es. Nosotros no tenemos una ecuación diferencial que pueda em, describir esto. Ajá. De hecho, solamente podemos tener un modelo microscópico que nos diga qué es lo que puede hacer. Aquí les tengo un ejemplo de un artículo que hacen justamente eso. Ujú. Entonces aquí el color, por ejemplo, es la concentración de este químico, que es una señal, y esto está modelando un montón de células. Las células están separadas por límites blancos. Ajá. Y cuando tienen una baja concentración, una alta concentración se hacen pequeñas y cuando tienen una alta concentración se hacen grandes, ¿no? O al revés. No, baja concentración grandes, alta concentración pequeñas, ¿no? Y aquí pueden ver cómo cuando se unen todas estas cosas, todas estas células interactúan unas con otras, se producen, se produce un gradiente que va moviéndose de la señal, pero también va cambiando la forma de nuestra comunidad de células. Ajá. Lo cual, pues no es obvio qué ecuaciones diferenciales tiene que cumplir esto, ¿no? No es nada obvio. Em, bueno, pues esta sería una de las razones por las cuales nosotros quisiéramos usar un modelo microscópico y no uno macroscópico, simplemente porque sabemos cómo se mueve el individuo o qué pasa con el individuo, pero no sabemos qué pasa con el colectivo. Ujú.
Otra cosa, otra ejemplo donde nosotros podríamos em, querer un modelo microscópico es si yo ya sé, si ya tengo em, un modelo macroscópico, o sea, ya yo propuse em, ciertas ecuaciones diferenciales, por ejemplo, pero no sé si es correcto. Ujú. O sea, no sé yo cómo obtuve esto, tal vez simplemente por pensar qué sería lo obvio, pero pues, qué tan bien representa eso la realidad? Pues quién sabe. Em, un ejemplo es, por ejemplo, es lo que vimos antes, ¿no? Vimos ya en ecuaciones diferenciales parciales las ecuaciones de reacción-difusión. Ujú. Y vimos que eran ecuaciones de este estilo, ¿no? Tenemos un término que dependía, que no tenía derivadas, y luego teníamos un término que tenía un laplaciano, ¿no? Una segunda derivada, si estamos en una dimensión. ¿Ok? Esto representa o modela una población donde hay un cambio en nuestras células, en el número de células, pero también hay un movimiento de estas células, un movimiento aleatorio. Pero podríamos pensar, bueno, que muchas células no tienen un movimiento aleatorio. Ujú. Tal vez se mueve, o sea, tienen un movimiento aleatorio, pero no un movimiento aleatorio bonito. Ajá. Podríamos tener un movimiento aleatorio con saltos, por ejemplo. Esto se modela con una ecuación eh, diferencial fraccionaria, ¿no? Entonces, una ecuación diferencial fraccionaria se vería así, donde gamma es un número real. Ajá. Entonces, es como una derivada de un orden raro. Ajá. Em, no tienen que saber qué es esto, pero así se puede modelar un movimiento aleatorio con saltos. Y uno naturalmente podría decir, bueno, ¿qué pasa cuando tengo movimiento aleatorio con saltos y además un cambio en las células? Bueno, pues uno podría decir, bueno, entonces, pues simplemente combino las dos cosas, ¿no? Ujú. Puedo escribir esto. Esto sería un movimiento aleatorio con saltos más un cambio en las células, en el número de células. Y la respuesta es no. Ujú. Y esto es algo muy, muy reciente, de hace como 8 años, donde se vio a partir de un modelo macroscópico, donde las células daban movimientos aleatorios con saltos y donde también había un cambio en el número, se vio que no es cierto. Ajá. Hay unos términos extras que deben aparecer aquí, ujú, para poder, ¿cómo se dice? Describir a este tipo de comunidades que dan saltos y además cambian el número. Ajá. Pero esto solo se podía ver con modelos microscópicos. Ajá. ¿Por qué solo se puede ver esto con modelos microscópicos? Pues porque si uno sabe qué es lo que quiere que hagan sus células, moverse con saltos y morir o nacer, pues, pues necesitamos un modelo microscópico que nos diga cada célula cómo está y luego pues hacer cierto tratamiento matemático para ver la ecuación diferencial que nos dice cómo se comporta la comunidad, ¿cómo se dice? El todo, ¿no? La población. Ok. Entonces, podemos usar, podemos o emplear los modelos microscópicos también para poder corregir los modelos macroscópicos que ya tengamos, para ver qué cosas sí estamos tomando en cuenta, qué cosas no estamos tomando en cuenta con nuestro modelo macroscópico, ¿no?
Em, bueno, otra em, razón por la cual podríamos querer mm, usar estos modelos es simplemente porque los modelos macroscópicos, o sea, de ecuaciones, por ejemplo, son muy difíciles de resolver o de aproximar sus soluciones. Ujú. Entonces ya las ecuaciones diferenciales parciales es dependiendo de las no linealidades que tengan y cosas así, con condiciones de frontera, pues ya es muy difícil encontrar, aproximar las soluciones. Generalmente tienes que hacer un, un algoritmo que te permita encontrar las soluciones lo suficientemente cercanas. Ajá. Sin embargo, recuerden que los modelos microscópicos son simplemente modelos en los cuales nosotros tenemos una colección de partículas o de células o de puntos y les vamos a decir cómo moverse, cómo cambiar de estado, eh, cómo interactuar unas con otras, o sea, cómo afectar una en la otra, en el comportamiento de la otra. Y esto para una computadora es súper sencillo, porque recuerden que las computadoras, em, las computadoras son cosas, solo manejan cantidades discretas. Ajá, porque usan bits y usan bytes y todo eso son cantidades discretas. Ajá. Entonces, la computadora siempre tiene que discretizar. Y si uno ya le da a la computadora información de células discretas, pues entonces es muchísimo más fácil para la computadora hacer eso que algo continuo que la computadora no puede hacer realmente. Los algoritmos computacionales de ecuaciones diferenciales siempre tienen que discretizar de alguna forma. Ujú. Esto, pues, se aplicó de las primeras cosas fue para resolver justamente la ecuación de Navier-Stokes, ujú, que fue la que les mostré antes. Ajá. Simplemente esta no linealidad aquí hace que esto sea muy difícil, pero muy difícil de resolver. Ajá. Y nada más dense cuenta las cosas que hacen los fluidos. Las ecuaciones de Navier-Stokes em, describen fluidos. Y los fluidos pueden ser turbulentos, pueden hacer cosas así, o pueden hacer espirales, o pueden fluir de forma recta. Y todo eso está contenido en las soluciones de esta ecuación. Y por eso las computadoras tienen tantos problemas en tratar de resolver esto. Y son cosas muy útiles, ¿no? Nuestros coches, los aviones, em, todo eso necesita saber cómo se mueve un fluido alrededor de ellos. Ujú. Bueno, pues entonces en el 1960 y tantos, pues necesitaban saber cómo modelar esto, cómo construir aviones, etcétera. Y pues justamente idearon el modelo de agentes para poder encontrar soluciones aproximadas al modelo macroscópico usando el modelo microscópico que ya les mostré antes. Ajá. Simplemente suma de las masas de todas las moléculas de aire es una constante y la suma de los momentos de todas las moléculas es una constante también. Y esta es una simulación. Uy, quería hacer esto más chiquito. Esta es una simulación de ese modelo de agentes. Entonces aquí se está simulando un gas, un gas que se está expandiendo porque estaba primero aquí todo concentrado y luego está fluyendo a través de este tubo. Ajá. No es no no están resolviendo la ecuación de Navier-Stokes, que es muy difícil, sino simplemente está modelando cada molécula de aire y está modelando cómo están golpeando unas con otras. Y pueden ver que pues sí se ve bastante bien. Ajá. Sí se ve como un gas que está saliendo, como eh, sí, como humo o algo así que está saliendo de un tubo, ¿no? Entonces,
los modelos de agentes también nos ayudan no solamente a modelar, pero también como herramientas para poder resolver modelos macroscópicos. Ujú. Em, y bueno, entonces esa es otra de las formas en las que nos pueden ayudar este tipo de modelos. Em, hay otros ejemplos, por ejemplo, si nosotros tenemos em, algo que no es fácilmente tratado por una ecuación diferencial. Ujú. Fácilmente, o sea, sí se puede, ¿no? Pero estoy diciendo cuando algo em, no es tan, las soluciones, no es tan fácil ver cómo es que una solución podría representar esto. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí las soluciones de una ecuación son difíciles de obtener. Ujú. Para describir cierto fenómeno, cierto fenómeno. Ujú. Entonces aquí les voy a poner dos ejemplos para que vean a qué me refiero con esto. Un ejemplo es qué pasa si yo tengo muchas células que tratan de moverse juntas. Ujú. Y esto es lo que se ve en este modelo. Ujú. Entonces ahí tenemos muchas células que se tratan de irse hacia donde hay más, em, una densidad mayor de otras células y a la vez se polarizan y la polarización hace que se muevan hacia cierto lugar. Ahora, esto sería un poco difícil con ecuaciones porque tenemos lugares donde hay una alta concentración de, de células. Ujú. Y hay otros lugares donde hay muy pocas células, ujú, donde hay espacio casi vacío. Ujú. Por ejemplo, aquí. Ajá. A esto se le llama una fluctuación enorme de densidad. Entonces, ¿cómo tenemos cómo se representa en lenguaje de ecuaciones diferenciales algo donde tenemos casi todo, ajá, donde U es casi infinito, digamos, si es la densidad, tenemos una densidad casi infinita, y otros lados donde la densidad es casi cero o cero. Ujú. Es muy difícil de obtener porque tendríamos como una explosión en cierto lugar, pero una explosión que no hace que esto se detenga. Ujú. Una explosión que hace que de todas formas esto sigue y sigue. Ese es uno de los ejemplos. Ujú. Y otro de los ejemplos es si yo quiero saber cómo se crea una estructura en un embrión. Ajá. Cómo se generan las formas de nuestros órganos, por ejemplo, cuando se está desarrollando un bebé. Ujú. Esto lo podemos hacer fácilmente, bueno, no fácilmente, pero es muchísimo más fácil de conceptualizarlo con un modelo de agentes. Ajá. En este caso, tenemos células que están representadas como por hexágonos al principio, hexágonos unidos con una altura, entonces como un prisma. Ujú. Y lo único que hay que hacer es ver en cada lado del prisma, ajá, en las partes donde se une cada prisma, aquí están, cómo se van moviendo hacia un lado o hacia otro y cómo esto va a mover a todos los demás lados de los demás prismas. Ujú. Y con esto, pues donde ven que hay más compresión, se va a doblar y cuando hay más expansión también se va a doblar, pero hacia el lado contrario. Ujú. Entonces es fácil ver a partir de un modelo conceptualmente sencillo em, cómo se generan ciertas estructuras tridimensionales en nuestro cuerpo, ¿no? Pero si nosotros ahora queremos em, tener una ecuación diferencial parcial que nos describa esto, ujú, es un poco difícil, ¿no? Vamos, piénsenlo. Tenemos un dominio que se tiene que estar moviendo de acuerdo al valor
de la solución en el dominio, o tenemos que tener una ecuación diferencial como en 5 dimensiones, en la cual esto es como una proyección en 4 dimensiones o algo así. O sea, es difícil de ver cuál sería la, ¿cómo se dice? La forma correcta de hacerlo con una ecuación diferencial. Y aun cuando encontráramos cuál es la forma, pues hacer un algoritmo de una computadora para que nos encuentre la solución numéricamente, pues también va a ser muy difícil. Ajá, esto es muchísimo más sencillo para hacerlo en una computadora. Bueno, entonces, ya que les di más o menos el tour de en qué casos es muy recomendable usar modelos de agentes, pues lo próximo es decirles en qué nos vamos a enfocar. Ajá. Entonces, en esta última parte del curso, nos vamos a enfocar en los autómatas celulares. Ujú. Ahora, ustedes ya lo empezaron a ver con el ayudante. Mañana lo van a seguir viendo con él, supongo. Yo el miércoles les voy a decir eh, mejor la teoría, ¿no? Matemáticamente cómo se ve, cómo se analizan los autómatas celulares. Entonces esto nada más va a ser, eh, digamos, como una introducción muy ligera. Vamos a usar autómatas celulares porque son el modelo más simple de agentes. Ajá. Podemos, podemos pensar en lo más complicado. Ajá. Por ejemplo, este modelo de aquí. En este modelo tenemos espacio continuo. Podríamos tener un tiempo continuo, aunque aquí el tiempo es discreto, pero podríamos tener un tiempo continuo. Em, y además, cada uno de los agentes tiene una forma tridimensional que va a ir cambiando. Eso es un modelo muy difícil. Ujú. Pero el modelo más simple es justamente lo contrario a lo que yo les dije. El modelo de autómatas celulares. Vamos a tener agentes que no tienen una forma, simplemente son un punto en el espacio. El mismo espacio está discretizado, entonces no nos podemos mover de forma continua, sino nos podemos mover en saltos dentro de una red, ajá, dentro de un como tablero de ajedrez. Ujú. Y luego el cambio en el modelo se va a generar en tiempos discretos, así como esto. Ujú. Entonces, em, no va a haber, no va a pasar nada entre un paso de tiempo y otro, sino solamente va a cambiar en pasos discretos. Ajá. Y esto es muy fácil conceptualmente. De hecho, nosotros hasta podemos hacer simulaciones a lápiz y papel, si nosotros quisiéramos. No necesitamos una computadora. Y si lo hacemos con una computadora, para la computadora, como les dije, todo es discreto, entonces es súper natural em, este tipo de modelos y por lo tanto es muy fácil hacerlo. Ujú. Ustedes ya vieron en clase uno de los primeros autómatas celulares, o bueno, uno de los más famosos al menos, que es el juego de la vida, ¿no? Creo que ya hicieron algunos experimentos con él. Ujú. Entonces este es el juego de la vida para una condición inicial que se llama glider. Ujú. Entonces no sé si hayan entendido bien lo de esa clase o no, pero todo esto, el espacio es una cuadrícula, así como de ajedrez, y a cada punto le vamos a asignar un valor, en este caso 0 o 1. Para que sea más fácil visualizarlo, los puntos que tienen el valor 0 se ven blancos y los que tienen el valor 1 se ven negros. Ujú. En este caso, este es un modelo ecológico, entonces, digamos, esa fue su intención inicial, de ver cómo cambiaban espacialmente grupos de individuos si tenían que seguir ciertas reglas, ¿no? Y entonces a cada paso se van a ir muriendo ciertos individuos y van a ir naciendo ciertos individuos. Y al hacer esto, ujú, van a generar
este patrón que está moviendo, ¿no? Esto no está modelando, digamos, una célula o algo que se mueva, sino está modelando cómo va a ir cambiando de posición em, ciertos individuos que se están reproduciendo y se están muriendo. Ajá. Entonces, si vemos un desplazamiento, es porque de forma neta van a nacer más individuos de este lado y se van a morir más de este lado. Ajá. Entonces, al morirse los de aquí y nacer los de acá, pues parece que se está moviendo, pero no está modelando, digamos, una célula que se mueve ni nada. Es un modelo ecológico. Ahora, nada más para terminar, este es uno de los modelos más simples, ajá, porque simplemente lo único que hace es sumar el número de individuos que hay y asignar 1 o 0 dependiendo de la suma. Ujú. Entonces, como es un modelo tan simple, pues podríamos pensar que no tiene un, no hay nada en la realidad que de verdad se vea como esto de aquí, ¿no? Pero no hay que dejarnos ir con esta idea de que los autómatas celulares son jueguitos en la computadora que no tienen nada que ver con la realidad, porque depende de cómo definamos nuestro autómata celular, es decir, cuáles van a ser los estados del espacio, cuál va a ser la regla con la cual van a ir cambiando con cada tiempo, podemos obtener cosas muy, 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 muy complicadas. Entonces vamos a cerrar nada más con una simulación que hice yo para algo que sí es eh, interesante para la comunidad científica, para que vean cuál es la diferencia, ¿no? Esta autómata celular de la izquierda es algo muy sencillo, que simplemente es conceptual para que ustedes aprendan de qué se trata. Y lo que les voy a poner ahorita es algo de verdad, ¿no? Que sí sirve para la investigación y que tiene un comportamiento que esto sí se puede ver en la realidad y que es importante, es esto de aquí. Ujú. Entonces, en el lado de la derecha, estamos viendo cómo se comportan las poblaciones de individuos cuando los individuos tratan de estar juntos, tratan de viajar juntos. Ajá, como por ejemplo en las aves, que las aves tratan de moverse juntos hacia la misma dirección, pues es algo similar en este caso. Esta es una simulación de lo que pasa cuando solamente los individuos que están súper cerca pueden influenciar a otros de que se muevan en su misma dirección. Ujú. Y como pueden ver, los patrones del lado derecho son muchísimo más realistas y muchísimo más complejos que los de la izquierda. Y sin embargo, ambos son autómatas celulares. Y por eso los vamos a ver, porque es lo más sencillo, es fácil de entender, pero tienen comportamientos muy interesantes y que nos pueden ayudar muy bien a modelar eh, los sistemas biológicos de una forma bastante acertada. ¿Ok? Bueno, pues eso sería todo. No sé si tienen alguna duda o comentario.